Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La rutina en la estación orbital C-17 era predecible. Cada día, Adrián caminaba por el corredor Epsilon con su overol manchado de aceite y un destornillador en la oreja. Era técnico de mantenimiento y, aunque la mayoría de los habitantes humanos apenas intercambiaban saludos con sus vecinos alienígenas, él era diferente. Curioso, siempre atento, especialmente cuando se trataba de Kaeli. Kaeli ocupaba el módulo 431, justo al lado del suyo. Era alta, de piel zafirina que parecía brillar débilmente en penumbra, con cabellos lisos y plateados que recogía en una trenza doble. Nunca hablaba mucho. Solo observaba desde el balcón comunal, como una sombra elegante entre el ruido metálico del tránsito espacial. Adrián la saludaba cada vez que podía, aunque ella casi nunca respondía más allá de un leve asentimiento. Pero esa tarde fue distinta. Él acababa de reparar una fuga en el sistema de reciclaje y estaba cansado, sudado, con la camisa media desabotonada. Cuando la vio forcejeando con un panel defectuoso, no pudo evitar sonreír y lanzarle una broma en tono exageradamente coqueto. ¿Necesitas que tu futuro esposo te ayude con eso? Kaeli se detuvo. Muy lentamente, giró la cabeza hacia él. Sus ojos plateados lo analizaron, intensos, sin parpadear. Adrián tragó saliva. Por un segundo pensó que había cruzado una línea. Pero entonces ella inclinó la cabeza, colocó su mano sobre el pecho y dijo con voz suave, pero firme: «Acepto». Él soltó una risa nerviosa, asumiendo que estaba bromeando también. «Claro, claro, entonces dime qué te apetece para la cena, esposa». Ella volvió al módulo sin responder y él siguió riendo, sin saber que esa noche cambiaría todo. A la mañana siguiente, al salir de la ducha, notó algo extraño. El aroma a especias flotaba en el aire. Al entrar en la cocina, se quedó inmóvil. Kaeli estaba allí, en su cocina, cocinando. Vestía una túnica ligera, los pies descalzos, el cabello recogido con un hilo dorado. Movía las manos con precisión mientras el vapor salía de una cazuela que él no recordaba tener. ¿Qué? ¿Cómo entraste aquí? Usé la clave de pareja. Está en el protocolo de unión. ¿Qué protocolo? Ella se giró, le mostró un pequeño disco de cristal que flotaba sobre su palma. Las letras brillaban en idioma reloriano y él apenas reconoció algunas palabras: alianza, compromiso, unión de sangre. ¿Estás diciendo que? Sí. Has declarado la intención. Yo la he aceptado. Según el código del linaje estelar, ahora estamos vinculados. Esta es nuestra primera comida como pareja. Adrián no sabía si reír, gritar o salir corriendo. Pero entonces Kaeli se acercó, tomó su mano con delicadeza y la colocó sobre su pecho. No digas que fue una broma, porque en mi mundo eso se llama traición de corazón. Su mirada no tenía rastro de humor. Y por primera vez desde que la conoció, Adrián se sintió realmente en peligro. Adrián no durmió bien esa noche. El simple hecho de tener a Kaeli en su apartamento, cocinando, organizando, actuando como si todo le perteneciera, lo mantenía en un estado constante de confusión. No era que su presencia le molestara. De hecho, había algo hipnótico en su elegancia tranquila, en la forma casi ceremonial con la que se movía por su espacio, como si cada paso suyo fuera parte de un ritual antiguo. Pero no podía evitar pensar que todo esto era un enorme malentendido. Por la mañana, se la encontró en su ducha. Sin ningún tipo de vergüenza. He adaptado la temperatura y el vapor a mi biología. También he dejado espacio para ti, dijo mientras se acomodaba la toalla como si fuera lo más natural del mundo. Kaeli, tenemos que hablar. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Hablaremos como pareja o como futuros esposos? Adrián cerró los ojos y respiró hondo. Como personas que no se entienden. Porque lo que dije ayer fue solo una broma. Un chiste. En mi cultura, eso no significa nada. No es un compromiso. Es algo que se dice para romper el hielo. Para ser amable. Kaeli frunció ligeramente el ceño. Su expresión se endureció, no por enfado, sino por lo que parecía una profunda decepción. Entonces,
¿Estás diciendo que me mentiste? No. Solo, usé palabras sin pensar. No sabía que en tu cultura esas palabras eran tan serias. Ella bajó la vista. Sus manos se tensaron en la tela de la toalla. En reloj, una declaración de unión verbal delante de testigos, aunque sean virtuales, se considera sagrada. Solo puede romperse de dos formas, con una negación ritual ante el clan o mediante un duelo de honor. Adrián se quedó sin palabras. ¿Un duelo? Kaeli asintió lentamente. Si deseas anular nuestro lazo, tendrás que enfrentarte al padre del vínculo. Él decidirá si mereces salir con vida. ¿Padre del vínculo? ¿Estás hablando de tu padre? General Cartel. Comandante supremo del flanco de Orión. La sangre se le heló. Antes de poder preguntar más, su módulo tembló. Desde la ventana principal se divisó una sombra enorme que eclipsaba parte de la estación. Una nave reloriana descendía lentamente, su forma afilada brillando con energía estática, como si el espacio mismo se apartara a su paso. Adrián dio un paso atrás. Dime que eso no es. Ha venido a formalizar el lazo, respondió Kaeli con calma. Y también, a evaluarte. Cuando tocó el timbre de su puerta, no fue un sonido. Fue un retumbar profundo, casi como un rugido contenido. Adrián sintió que su destino estaba cambiando con cada latido de su corazón. Kaeli le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los suyos. No huyas, Adrián. Un vínculo forjado, aunque por error, puede convertirse en verdad. Entonces la puerta se abrió. Y frente a él apareció una figura de casi 2,5 metros, blindado en una armadura viviente, con una mirada que parecía capaz de atravesar acero. El general Cartel observó al humano por un largo y tenso instante. Así que tú eres el que robó el corazón de mi hija. Adrián tragó saliva. Fue solo una broma. El general no sonrió. Entonces, prepárate para demostrar que fue el destino quien habló a través de tus labios. Adrián apenas podía mantener la mirada firme frente al general. El hombre, si es que podía llamarse así, tenía una presencia aplastante. Su armadura parecía crecer y contraerse con cada respiración, como si estuviera viva. Y su voz tenía el peso de siglos, como si hablara en nombre de generaciones enteras. Tu declaración ha sido escuchada por los ancestros. Y aunque fue pronunciada con ignorancia, no por ello es menos vinculante. Has tomado a mi hija. Ahora debes merecerla. Kaeli permanecía a su lado, inmóvil, como una estatua de piedra zafirina. Sus ojos brillaban con algo más que expectativa. Esperanza. Fe. Como si aún confiara en que él haría lo correcto. No entiendo nada de esto, dijo Adrián. No sabía que esa frase significaba tanto. Solo estaba ayudándola con un aparato defectuoso. Y le ofreciste tu vida. No lo hice. En nuestra lengua, interrumpió Kaeli suavemente, la frase que usaste tiene un eco ancestral. Significa me hago responsable de ti ante los dioses y el destino. Cuando pronunciaste eso frente a mí, frente a sensores que actúan como testigos, sellaste una intención. Adrián dio un paso atrás. Todo aquello sonaba como una locura ceremonial salida de una obra de teatro galáctica. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que casarme contigo por un malentendido? El general entrecerró los ojos. Tienes una opción. 3 pruebas. Si la superas, el lazo será aceptado formalmente por el clan. Si fallas, Kaeli regresará a casa. Pero tu nombre será escrito en el registro de los cobardes. Un archivo galáctico permanente. Te será negada entrada a toda estación bajo tratado reloriano. Adrián miró a Kaeli. Ella no lo obligaba, pero tampoco lo liberaba. Lo miraba con la misma intensidad con la que uno observa una estrella fugaz, preguntándose si debe pedir un deseo, o simplemente admirar el instante antes de que se apague. ¿Cuáles son las pruebas? Primero, resistencia. Enfrentarás el vacío, como lo hacen nuestros hijos al alcanzar la adultez. Serás colgado del fuselaje exterior de la nave durante 5 minutos estándar, con solo una capa protectora. ¿Y si no sobrevivo? Entonces no eras digno de ella. Adrián cerró los ojos un segundo. Luego levantó la barbilla. ¿La segunda prueba?
Combate. Sin armas. Contra un reloriano de tu misma talla. Hasta que uno ceda. Sin muerte, pero sin tregua. Y la tercera, supongo que será luchar contra un dragón espacial, dijo con ironía, intentando aligerar el peso del momento. El general no se inmutó. Memoria compartida. Deberás enfrentarte a los recuerdos más profundos de mi hija, sin perderte en ellos. Entrarás en el anillo de memorias. Si tu mente se rompe, jamás volverás a ser el mismo. Adrián sintió cómo se le enfriaban las manos. ¿Y si supero las 3? Entonces serás parte del linaje. Nuestro clan te aceptará. Y ella será tuya. Kaeli entrelazó sus dedos con los de él. No era fuerza lo que ofrecía. Era calor. Un latido. No tienes que hacerlo, susurró. Pero si lo haces, lo harás conmigo. Yo estaré allí. En cada prueba. Adrián la miró a los ojos. En algún lugar entre el absurdo y el honor, entre el miedo y la atracción, algo se encendió. Algo real. Está bien, dijo, tragando el temblor en su voz. Hagámoslo. El general levantó una mano. El suelo tembló ligeramente. Prepárate, humano. La primera prueba comienza al amanecer. Y sin más, se retiró. Kaeli se acercó a él, más suave que nunca. Le rozó la mejilla con los dedos. No entiendo tus costumbres, Adrián, pero esa broma tuya me hizo sentir algo que llevaba toda mi vida buscando. ¿Y qué es eso? Una promesa que suena a hogar. Adrián cerró los ojos un instante. El mundo, el universo entero, parecía haber cambiado por una frase mal calculada. Pero ahora no había marcha atrás. El frío del espacio tenía un silencio distinto. No era solo ausencia de sonido, sino una sensación que se filtraba en los huesos, en el alma, como si el universo mismo te observara. Adrián flotaba suspendido del fuselaje exterior de la nave reloriana, sujeto por un arnés magnético apenas más grueso que un cinturón. La capa protectora vibraba con cada pulso de energía. El cronómetro frente a sus ojos contaba hacia atrás. 5 minutos. Al principio, solo sintió el vacío. Luego el miedo. Después, la duda. Pero también sintió otra cosa. A través del canal neural conectado a su capa, la presencia de Kaeli era constante. No con palabras, sino con emociones. Ella le enviaba calma. Calor. Confianza. Como si, en medio de esa inmensidad negra, no estuviera solo. Al regresar al interior de la nave, sus piernas apenas respondían. Cayó de rodillas, jadeando, el rostro sudado, la piel helada. Kaeli lo esperaba con una toalla tibia y una expresión que mezclaba orgullo y dolor. La mayoría vomita, dijo suavemente. Yo, me lo guardé para más tarde. Ella sonrió por primera vez en días. No una sonrisa ceremonial. Una verdadera. Humana. Cercana. Horas después, en el salón de entrenamiento, enfrentó la segunda prueba. El guerrero que lo esperaba era más joven, pero musculoso como un muro de acero viviente. Sin armas. Solo fuerza y técnica. Y relorianos criaban a sus hijos en combate desde los 5 años. Adrián apenas esquivaba los golpes. Cada impacto lo lanzaba a varios metros. Sus costillas ardían, su mandíbula crujía. Pero se levantaba. Siempre. Una y otra vez. Hasta que, finalmente, cuando parecía que caería para no volver a levantarse, el joven reloriano hizo algo inesperado. Se arrodilló ante él y bajó la cabeza. Kaeli lo miraba desde el borde del salón. Orgullosa. Y también temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué se rindió? No ganaste con fuerza, dijo ella acercándose. Ganaste con voluntad. Lo siguiente era el anillo de memorias. Una sala circular, revestida con filamentos vivos, pulsantes. Adrián fue guiado por el mismo general Cartel, quien no hablaba desde su primer encuentro. Tocarás la piedra central. Y verás a través de sus ojos. No todo lo que veas será hermoso. Adrián asintió, tragando su temor. Colocó ambas manos sobre la piedra. Al instante, el mundo desapareció. Se vio caminando en campos oscuros, bajo cielos gemelos. Era Kaeli.
Sentía su cuerpo, su altura, su modo de respirar. Vio su infancia, sola en academias militares, entrenada por hologramas y tutores fríos. Nunca abrazada. Nunca elegida. Vio su primer amor, un compañero de vuelo que la traicionó para ascender de rango. Vio cómo la nombraron embajadora sin preguntarle. Cómo la enviaron lejos para que dejara de ser una amenaza política. Y entonces lo vio a él. Desde el balcón del módulo 431. Un humano cubierto de grasa, riendo solo, saludándola como si fuera la vecina de toda la vida. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin cálculo. Sintió lo que ella sintió en ese instante. Curiosidad. Calidez. Una esperanza absurda, infantil. Una voz que susurraba, tal vez aquí sí pertenezco. Cuando abrió los ojos, Adrián lloraba. Estaba de rodillas, las manos aún sobre la piedra. Kaeli estaba frente a él, con lágrimas también en los ojos. No intentó limpiarlas. Él se puso de pie con dificultad y le tomó las manos. No fue una broma para mí tampoco, murmuró. No después de esto. Ella acercó su frente a la suya, cerrando los ojos. Respiraron el mismo aire. Compartieron el mismo silencio. Entonces ya no tienes que seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que no me deseas. Que no quieres quedarte. Adrián la abrazó. Por primera vez, con todo su cuerpo. No por obligación. No por la prueba. Sino porque en ese momento entendió que el vínculo no era una trampa, era una elección que su corazón ya había hecho antes de que su boca lo supiera. Kaeli no dijo nada. Pero se quedó abrazada a él durante mucho, mucho tiempo. El sonido de las alarmas partió el aire como un cuchillo. Adrián apenas había salido del anillo de memorias cuando las luces de emergencia se encendieron, pulsando en rojo como un corazón herido. Kaeli alzó el rostro de inmediato, sus sentidos entrenados captando lo que otros apenas notaban. No es un simulacro. El general Cartel apareció en la sala de mando, flanqueado por 3 guardianes de élite. Sus ojos, por primera vez, mostraban preocupación. Los Tarn han cruzado el perímetro de la estación. Esta nave es su objetivo. Kaeli se giró hacia Adrián sin pensarlo 2 veces. Ven conmigo. ¿Qué está pasando? Quieren capturar el núcleo de memoria. Aquí se guarda el linaje reloriano. Si lo toman, nos borran de la historia. Corrieron juntos por los corredores laterales, mientras explosiones sacudían la estructura. Kaeli activó un panel oculto, revelando un compartimiento blindado con armas antiguas. Tomó 2 cuchillas relorianas curvas y lanzó a Adrián un rifle humano adaptado. ¿Estás seguro? Preguntó ella, mirándolo intensamente. Aún puedes quedarte atrás. Has pasado las pruebas. Nadie te culpará. Adrián cargó el arma, los músculos tensos por la adrenalina, la respiración controlada. No voy a dejar que luchen por mí. Estoy contigo. Hasta el final. Kaeli sonrió, una sonrisa salvaje, brillante, como si ese instante despertara algo dormido en ella. Entonces, quédate cerca de mí y no mueras. Avanzaron por los niveles inferiores, cruzando columnas de humo, esquivando metralla, hasta llegar al centro de datos donde varios soldados relorianos ya caían bajo la ofensiva de los Tarn, criaturas cubiertas de placas negras, con ojos que ardían como carbones y garras que cortaban acero. Kaeli se lanzó sin dudar, girando en el aire, cortando con precisión letal. Adrián cubría su espalda, disparando con una puntería que ni él sabía que tenía. Cada vez que uno de ellos caía, los otros se acercaban más, como una ola inagotable. En un momento, uno de los Tarn se abalanzó sobre Kaeli desde el techo. Adrián gritó su nombre y se lanzó, empujándola a un lado. El impacto lo lanzó contra una pared metálica. El rifle se rompió en su mano. El Tarn levantó su garra, dispuesto a acabar con él. Pero antes de que pudiera moverse, Kaeli atravesó su torso con ambas cuchillas, clavándolas hasta los mangos. El monstruo cayó sin sonido. Ella se arrodilló junto a Adrián, con el rostro lleno de miedo. ¿Estás herido? Estoy bien. Solo, un poco aturdido. Kaeli le tocó el rostro con ambas manos. Y esta vez, no hubo contención. Lo besó. Sin aviso,
sin permiso. Un beso profundo, feroz, que hablaba de rabia, deseo, promesa. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Ahora sí me lo creo, dijo ella, con voz temblorosa. ¿Qué? Tú y yo. Este vínculo. Ya no es por error. No es por cultura. Es porque lo quiero. Porque te quiero. Adrián la miró, con los labios aún ardiendo del beso. Ya no soy el humano que te hizo una broma, Kaeli. No. Eres mi guerrero. Los últimos enemigos cayeron minutos después, cuando el general Cartel llegó con refuerzos. La sala quedó llena de humo y cuerpos caídos. Pero el núcleo de memoria estaba intacto. Y en medio de aquel caos, Adrián y Kaeli seguían abrazados. Respirando juntos. Como si todo el universo se hubiera reducido a ese instante. A ese latido. A esa elección. La sala ceremonial del clan reloriano brillaba como una constelación encerrada en piedra. Cúpulas vivas cubrían el techo, pulsando lentamente con luz azulada, y columnas de cristal resonaban con un canto antiguo, vibrante, que no necesitaba palabras para tocar el alma. Adrián se encontraba en el centro del círculo de fuego ceremonial, vestido con una armadura de combate negra, personalizada con inscripciones que él mismo no entendía, pero que Kaeli había elegido para él. Cada símbolo representaba un valor del linaje, lealtad, coraje, unión, elección. Frente a él, Kaeli avanzaba con pasos firmes. Su vestido era una fusión de tradición y guerra, largo, elegante, con placas de energía viva que flotaban alrededor de su cuerpo como pétalos de una flor estelar. Su cabello estaba recogido en una corona de metal orgánico que parecía fundirse con su piel zafirina. No sonreía. No aún. Pero sus ojos hablaban por ella. Y en su mirada no había duda, ni obligación, ni tradición forzada. Solo amor. Cartel se encontraba al fondo, observando en silencio. Ya no como general. Ya no como juez. Sino como padre. El canto ancestral se extinguió lentamente, y entonces el sacerdote de los recuerdos se adelantó, llevando un artefacto plateado que parecía un pequeño espejo flotante. Ha llegado la hora de sellar el lazo, dijo con solemnidad. Las pruebas han sido superadas. El corazón ha hablado. Pero aún falta una última elección. Adrián y Kaeli colocaron sus palmas abiertas sobre el espejo. El metal reconoció el contacto. Emitió un destello dorado. ¿Aceptas, Adrián Velasco, humano de la tierra, tomar a Kaeli Barel como compañera de vida, de guerra, de memoria? Sí. Sin duda. ¿Aceptas, Kaeli Barel, de la Casa de Cristal de Orión, tomar a este humano como vínculo de alma, de cuerpo y de destino? Sí. Y por fin, es mi elección. El espejo brilló con fuerza y luego desapareció en una nube de chispas. En su lugar, quedó flotando un hilo de luz pura que conectaba las dos palmas. El símbolo del vínculo eterno. Pero faltaba una última parte. El sacerdote entregó una daga curva a Kaeli. Ella tomó la mano de Adrián y sin vacilar, hizo un pequeño corte en su palma. Luego lo hizo en la suya propia. Unieron las heridas. La sangre de ambos se mezcló. En la cultura reloriana, esa unión era más que simbólica. Era sagrada. La luz del altar se encendió en un estallido de calor suave. Una ráfaga de energía recorrió el círculo ceremonial, empujando hacia atrás incluso al propio Cartel, quien por primera vez dejó escapar una risa baja. Ha sido aceptado por los ancestros. Kaeli, aún con la sangre unida a la de Adrián, lo miró con una ternura que él nunca antes había visto. Sin esperar más, lo atrajo hacia ella y lo besó, con fuego y calma al mismo tiempo, como si cada día de su vida la hubiera llevado a ese instante. Los relorianos, guerreros y ancianos por igual, inclinaron la cabeza. Y cuando levantaron la vista, ambos estaban ya tomados de la mano, caminando hacia el corredor de cristal que los llevaría fuera del templo, hacia una nueva vida. Tiempo después, la estación fue reconstruida. Y en uno de los niveles superiores, en el módulo 431, vivían ahora dos. Adrián arreglaba circuitos por la mañana y enseñaba a los niños relorianos a pilotar drones de juguete por las tardes. Kaeli servía como consejera diplomática y guerrera de honor. Pero siempre regresaba a casa antes del anochecer. Siempre. En las noches,
Se recostaban juntos, viendo las estrellas desde su ventana panorámica, sin necesidad de decir mucho. A veces, él aún recordaba aquel primer día. La frase que lo cambió todo. ¿Sabes? Le susurró una vez. Si no hubieras aceptado la prueba, tal vez habría regresado a casa. Habría cumplido con lo necesario. Pero no habría tenido esto. A ti. Y yo nunca habría aprendido que el amor a veces comienza con una broma, y termina siendo lo más serio de tu vida. Ella sonrió. Y esta vez, sin ninguna armadura, sin ceremonia, sin testigos, volvió a besarlo. No por tradición. No por destino. Sino porque lo amaba. Y en esa estación perdida entre galaxias, una guerrera y un humano sellaron su historia con algo más fuerte que el acero o el honor. Con amor. Y un hogar compartido. Fin.